¿Alguna vez soñaste tanto con algo? Esa casa, ese trabajo, esa pareja, ese viaje, que cuando por fin lo tuviste, no fue suficiente. No porque seas mala persona, no porque algo esté mal en ti, sino porque nadie te advirtió que hay un vacío que las metas no pueden llenar y que si no sabes cómo prepararte para eso, puedes llegar al logro más grande de tu vida y sentirte más perdido que antes. Hoy quiero hablarte de algo que muy pocas personas se atreven a hablar en voz alta. ¿Qué pasa cuando consigues todo lo que querías y aún así no alcanza para ser feliz? Y más importante, ¿qué puedes hacer para que eso no te pase a ti? Quédate hasta el final. Las 3 claves que vienen al final de este video son las que más me hubiera gustado escuchar antes de empezar a construir mis propios sueños. Hola, gracias por estar aquí. Yo soy Azalee Aguilar, guía de procesos conscientes. Bienvenidos a este espacio para crear más paz en nuestra vida. Y antes de entrar a lo profundo, quiero aclarar algo. Este video no es para decirte que no luches por tus sueños. No es para decirte que las metas no valen la pena. Todo lo contrario. Es para ayudarte a que cuando llegues a ellas, y vas a llegar, hecho está, tu vida interna esté a la altura de todo lo que construiste por fuera. He visto a muchas personas que conozco, desdibujarse al llegar a cierto nivel de logros. Personas que desde afuera lo tienen todo, pero cuya vida interna no parece darles paz, no parece agregarles felicidad real. Y no lo digo para juzgarlas, lo digo porque es más común de lo que creemos y porque creo que entenderlo puede cambiar la forma en que te relacionas con tus propias metas. ¿Conoces a alguien así? ¿O tú mismo has conseguido algo que esperabas con mucha ilusión y cuando llegó, el alivio duró menos de lo que esperabas? Y no es que hayas pedido demasiado o que no te lo merezcas, es que nadie nos enseña a preparar nuestra vida interior para recibir lo que nuestra vida exterior está construyendo. Lo que pasa cuando conseguimos lo que creíamos que nos iba a hacer feliz es una de dos cosas, o a veces las dos juntas. La primera, el vacío que ya existía sigue ahí. La casa llegó, el trabajo llegó, la pareja llegó, pero ese espacio interno que esperabas que llenaran sigue igual. Porque las metas no llenan vacíos internos. Para eso se necesita otro tipo de trabajo. El trabajo del que te hablo en todos mis videos. Y la segunda es la más dolorosa, porque es cuando se crea un vacío nuevo. Algo que perdiste en el camino hacia la meta. El hombre que consiguió el trabajo de sus sueños y de repente se da cuenta que sus hijos crecieron sin él. La mujer que consiguió al esposo aparentemente perfecto, pero que en el proceso fue perdiendo lo que la hacía feliz a ella, lo que la motivaba, lo que la hacía ser ella realmente. Algo se fue quedando atrás y no siempre lo notamos hasta que ya duele bastante. ¿Qué pasaría si mañana perdieras lo que más te ha costado construir? No porque hiciste algo mal, sino porque la vida sucedió como suele suceder. ¿Seguirías teniendo hoy derecho a ser feliz? ¿Seguirías siendo la misma persona valiosa que eres hoy? La respuesta es por supuesto que sí. Y ahí está todo. Porque si tus metas no te definen cuando las pierdes, tampoco te definen cuando las tienes. Imagina que son banderitas que vas reuniendo en tu camino. Valiosas, hermosas, ganadas con esfuerzo, pero no son tú. Tú estás mucho más allá de lo que construyes. Cuando entiendes que tus logros no te definen, los puedes disfrutar sin miedo. Ya no los agarras con tanta fuerza, ya no te da terror perderlos. Y paradójicamente, desde ese juego de soltura, suelen llegar cosas aún más grandes, porque ya no los estás atrayendo o construyendo desde la carencia, sino desde la plenitud. Entonces la pregunta real no es ¿cuánto puedes lograr? La pregunta real es ¿eres feliz con tu vida? ¿Tienes salud? ¿Tienes personas en quien confiar? ¿Hay algo que te siga motivando día a día? Eso es lo que quiero que lleves más allá. En tus objetivos, en tus sueños, en tu visión de lo que quieres construir. No solo la casa, no solo el trabajo, no solo ese número magnífico en tu cuenta de banco, sino una vida que de verdad te llene cuando despiertas por la mañana. Y para eso hay 3 cosas que nunca deberías de perder de vista.
sin importar en qué parte de tu camino te encuentres. Nunca pierdas de vista el porqué. Antes de cualquier logro hay un porqué, una razón que te motivó a empezar. Y esa razón es lo más valioso que tienes, más que el resultado mismo. Cuando pierdes de vista el porqué, empiezas a trabajar en automático, a construir sin saber muy bien para qué. Y cuando los logros llegan, se sienten vacíos, porque llegaste a un destino que en algún punto dejó de ser tuyo. Te voy a dar mi ejemplo. Yo creé este canal porque genuinamente quiero compartir contigo todo lo que aprendo para crear paz, para vivir una vida más plena, para que lo que a mí me ha costado años entender, a ti te llegue un poco más fácil. Ahora, imagínate que un día llego al 1,000,000 de suscriptores. Hecho está. Pero que cuando llego a esa meta, estoy en más caos que nunca, más perdida que antes. ¿Qué hago? Regreso al porqué, a esa emoción que sentí cuando decidí crear este espacio. Porque el porqué no depende de un número. El porqué conecta con las razones correctas, las que llenan de verdad el corazón. Y desde ahí, todo lo demás vuelve a tener sentido. El porqué es tu ancla. Cuando el camino se pone difícil, cuando los resultados no llegan tan rápido como esperabas, cuando llegas a la meta y no sientes lo que esperabas sentir, el porqué te regresa al centro, te regresa a ti y desde ahí puedes seguir construyendo con dirección real. El porqué te conecta con tu origen, pero hay algo que conecta con tu esencia, algo que no cambia, aunque todo alrededor cambie. Y eso es lo segundo que nunca debes de perder. Nunca pierdas de vista tus principios y tus valores, millonario o en bancarrota, con éxito o empezando desde cero. Tus valores son los cimientos del edificio que es tu vida. Y la pregunta más importante no es qué tan grande es ese edificio, sino qué tan fuertes son esos cimientos para sostener las grietas en el camino. Porque las grietas van a llegar, la vida sucede. Y lo que decides en esos momentos, si te mantienes alineado a lo que realmente eres o si te doblas a lo que se espera de ti, eso define el tipo de vida que estás construyendo. Cuando recuerdas tus valores en medio de una decisión difícil, algo pasa. Empiezas a tomar decisiones más alineadas contigo, aunque a veces esas decisiones parezcan alejarte de tus objetivos. Pero aquí está lo que he visto una y otra vez. Las decisiones alineadas a tus valores te llevan a mejores resultados de lo que imaginabas. No siempre más rápido, no siempre de la forma en la que te lo esperabas, pero sí algo que cuando llega se siente real y genuino y te da una satisfacción enorme. Se siente tuyo, se siente bien en el cuerpo y en el corazón al mismo tiempo. ¿Cuáles son tus 3 valores más importantes? La honestidad, la familia, la libertad, la salud, el amor. Si tuvieras que nombrar 3 cosas que nunca quisieras traicionar, sin importar lo que esté en juego, ¿cuáles serían? Esas 3 cosas son tus cimientos y eso cambia completamente cómo recibes tus logros cuando llegan. Ahora viene la tercera clave, y esta es la que más me gusta porque parece ser la más sencilla de todas, pero al mismo tiempo para mí es la más transformadora. Nunca pierdas tu capacidad de agradecer. La gratitud no es una frase bonita para colgarla en la pared. Es una práctica que cambia algo muy en concreto, la forma en que tu mente ve lo que tienes y lo que no tienes. Cuando eres agradecido de lo bueno y de lo no tan bueno, tu mente se mantiene expectante a las posibilidades, con esperanza, no con prepotencia, no con el ya lo logré todo que te puede cerrar puertas, sino con el hay más por venir y sé reconocer lo que tengo, que las mantiene abiertas para ti. La gratitud llena el corazón, la gratitud abre puertas, la gratitud te conecta con personas leales, porque las personas que agradecen atraen a personas que también cuidan lo que tienen. Y más que nada la gratitud de lo que todavía no tienes, la gratitud anticipada, la que agradeces antes de que llegue, te mantiene con una perspectiva que casi nadie tiene, con objetividad, con los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo al mismo tiempo.
Cuando practicas el agradecimiento como hábito, no solo cuando las cosas van bien, también cuando duele, algo empieza a cambiar en la forma de experimentar tus logros. Ya no los esperas con desesperación, ya no los recibes con alivio fugaz, los recibes con plenitud, porque ya venías completo. Y esa diferencia entre llegar completo o llegar vacío a lo que construyes, es lo que determina si ese logro te da paz o si solo crea un vacío nuevo. ¿Tú por qué? Tus principios y valores y la capacidad de gratitud. Todo eso sostenido en el tiempo, con consistencia, con intención, son lo que hace que cuando consigas todo lo que te propones, tu vida siga motivándote, siga dándote momentos felices, siga sintiéndose tuya. No puedo predecir tu futuro, nadie puede, pero sí te puedo decir esto con certeza. Si llevas estas 3 cosas en tu camino, el porqué que te mueve, los valores que te sostienen y la gratitud que te mantiene presente, el logro va a llegar de una forma diferente. Y cuando llegue no vas a estar desgastado, en crisis, preguntándote si todo tu esfuerzo valió la pena. Vas a sentirte completo, construido desde adentro, amándote a ti mismo y a todo lo que fuiste construyendo paso a paso. Eso es lo que quiero para ti. Y de eso se trata Creando mi Paz. No solo crear paz cuando todo está bien, sino construir una vida que te sostenga también cuando el camino se complica. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas 3 claves sientes que necesitas trabajar más en este momento? Te leo con mucha atención. Me encanta que me escriban sus opiniones y reflexiones. Y si este video resonó contigo, compártelo con alguien que esté en medio de una meta importante ahora mismo. Quizás es exactamente lo que necesita escuchar antes de llegar y lograrlo. Nos vemos en el siguiente video.